dicho que la historia siempre se analiza en los distintos planos, el socioeconómico, el político y el ideológico. En un proceso, ¿se acuerdan que dijimos? Esto no son líneas de tiempo, sería imposible poner en una línea de tiempo el proceso que se está, porque la compañera planteó un punto inicial y planteó un lugar de llegada, pero en realidad en el medio hay una cantidad de procesos y ninguno podríamos ubicarlo con claridad en una línea de tiempo, porque no ocurren un día, un año. Podría ubicar en una línea de tiempo las fechas en las cuales se crean, que eso está en el texto de Pla, las fechas en las cuales se crean cada uno de los inventos del vapor. ¿Nos serviría para algo? No sirve para nada. En todo caso, lo que tengo que ver es en qué siglo, sí tengo que fijarme qué es lo que se desarrolla primero. Por ejemplo, de las máquinas de vapor, ¿qué es lo que se desarrolla primero? Si estudian, tienen que tener precisión, ¿no? No pueden saber, ay, bueno, se desarrolla, pero a la fábrica. No, eso ni empezamos. Está muy bien, digo, pero no empezamos. ¿Qué es lo que se desarrolla primero de estas máquinas a vapor? Las máquinas de textil. Las máquinas De textil, la moda de no me acuerdo con hombre, creo, y la Jenny. Está muy bien. ¿Son máquinas para hacer qué del proceso de fabricación de telas? El hilado. Perfecto. ¿Ven que sí se puede? El hilado. Entonces, primero se reemplaza la mano de obra, o sea, el proceso manual para el hilado. ¿Y qué problema traía eso? Que había mucho qué. Si se hace mecánicamente el hilado y manualmente el tejido, mucha producción de hilo, te va a quedar una cantidad de hilo ocioso y la tela se hace más larga. Entonces después se pasa del hilado al tejido, ¿sí? O sea que lo primero es la producción textil. Por lo tanto, esas cosas sí son importantes, porque de registrar, porque tienen que ver con la historia concreta. Ahora, ¿eso lo puedo poner en una línea de tiempo? No, no lo puedo poner. Tengo que entender cómo se mueve en estos planos ese proceso. No es, digo porque después la pregunta típica de parcial es, describa las etapas de la transformación de la producción. Etapas de la transformación no quiere decir primero hacer una listita, como a ustedes les gusta, que se aprendieron de memoria, artesanal, desde ya se los digo, la listita que ustedes van a hacer, artesanal, domiciliario, porque la compañera se pasó 4 siglos por encima de historia, ¿no? Pero en plan están artesanal, domiciliario, manufactura, e industria. Estas no son solo formas productivas, son cambios sociales profundos. ¿Dónde ocurren estos cambios? En Europa. En el resto del mundo se va a trabajar de otra manera. Por supuesto que una vez instalado en Europa se van a difundir, pero son cambios básicamente europeos. Cada una de estas etapas, esta, después esta, son etapas de estas. Tienen que ver con cambios profundos en la estructuración de la política, en la sociedad, en las relaciones sociales, efectivamente, porque las sociedades, las relaciones entre los trabajadores y sus patrones va a cambiar enormemente, ¿sí? Y por supuesto en el plano ideológico. Por lo tanto, esto, si ustedes frente a etapas de la transformación de la producción escriben así, tienen uno. ¿Se entiende?
tienen que desarrollar cada una en estos planos. Pero no así, porque no los dejamos hacer esquema, obviamente. Este es un esquema que yo uso para dar clase. Tienen que, en el plano socioeconómico, la transformación es tal. En el plano político, la transformación es tal. Y en el plano ideológico, la transformación es tal. Entonces, para eso, digamos, hay que trabajar de esta manera. El que quiera va a trabajar, el que no, no. El compañero, todos los compañeros que están ahí así en filita, todos vienen acá. Y si no, se van a las casas. Porque es muy impactante cómo vienen a perder el tiempo. Cómo vienen a perder el tiempo. Vos, ahí, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Se acerca, está todo vacío acá. Vamos. Tienen la suerte enorme que tenemos el aula vacía para nosotros. A ver, vengan a trabajar, qué cosa. Así no uso el micrófono. Y ven el pizarrón. Bien. Entonces, arrancamos. La compañera dio un viaje de 4 siglos. Vamos a ver, o de 3 siglos. Vamos a ver si podemos resolverlo en una sola clase. El taller artesanal es la manera en que se organizó la producción en la etapa de la Europa medieval, sobre todo. En general, digamos, ¿por qué es el de la etapa medieval? Porque tiene una estructuración muy rígida. En general, talleres artesanales eran la forma de producir de todas las sociedades, una vez que se hicieron sociedades complejas en las sociedades urbanas, ya aparecen los talleres artesanales. Aunque en las sociedades agrarias también había talleres artesanales. Por ejemplo, cuando se estudia el Pucará, de acá de Tilcara, hay un espacio que efectivamente se sabe que ahí estaba concentrada la producción artesanal de determinadas cosas porque están los restos. Es decir, que no bien aparece una actividad específica que es la artesanal, tiene un lugar social y una organización. En la etapa artesanal de la etapa medieval, eso se vuelve una organización rígida. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos antes, que la sociedad feudal es una sociedad en cuya riqueza no suele crecer, ¿sí? Que más bien circula entre las distintas manos. Por lo tanto, ¿qué pasa si hay muchos artesanos? Si hay más artesanos, están por supuesto en las ciudades, ¿no? No hay artesanos, por supuesto hay artesanos en los pueblos, pero este taller artesanal es de las ciudades. ¿Para quiénes trabajan? Para los burgueses, es decir, para los ricos, los nobles y los ricos, los muy ricos, los comerciantes más ricos, los banqueros, de las ciudades, ¿sí? ¿Son muchos o son pocos estos burgueses y ricos de las ciudades? Pocos, muy pocos, ¿sí? Entonces, ¿no? Trabajan para los burgueses. Son muy pocos. ¿Qué pasa si hay muchos artesanos? ¿Qué pasaría? Habría sobreproducción, se morirían de hambre. Tendrían que competir entre ellos, bajar los precios. Entonces, una de las medidas más rígidas es que está regulado, que el taller artesanal forman lo que se llamaban gremios, que no tienen que confundirse con los gremios modernos, no son los sindicatos, ¿sí? Se llaman gremios, es decir, los artesanos de tal ciudad regulan una actividad absolutamente pautada. Cuántos maestros artesanos, cuántos aprendices van a estar, cuánta producción tienen que tener. Es una
forma de producción absolutamente rígida y pautada. ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Con qué materiales se va a trabajar? Y nadie puede, digamos, salir de eso porque si no es atacado por el resto. Esta producción artesanal es una producción absolutamente regulada. La palabra regulación quiere decir que tiene reglas, ¿sí? Que tiene reglas, y si es muy regulada, tiene muchas reglas, está muy rígida. Lo otro que está absolutamente regulado es quiénes realizan la producción, cómo se realiza, qué se realiza, incluso lo vimos en el PowerPoint de la semana pasada, cómo está distribuido en el espacio, ¿no? Quiénes están, ¿no?, en cada lugar de ese taller. Y entonces vimos que el maestro artesano trabaja con su familia, ¿sí? Y tiene una cantidad de estratos de trabajadores, los cuales están relativamente incorporados a la familia. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, ojo, que las familias son históricas? Bueno, acá tenemos una casa, ¿no? El artesano trabaja en su casa y los aprendices, muchos de ellos niños, o sea, es bien habitual que el sistema de ingreso, no es que el señor ponía un aviso en el diario, que por otro lado en general no existían, sino que la forma de ingreso es que los padres entregaban a sus hijos para que aprendieran un oficio. Los entregaban quiere decir que no los veían más, ¿no? Los dejaban ahí, niños muy pequeños, ya más o menos hacia los 4 años, digo esto porque ustedes se sienten muy sacrificados, muchos de ustedes, por las cosas que hacen. En general, el trabajo se empezaba cuando los niños ya podían comprender con claridad las consignas, entonces relativamente a muy niños, a los 4 años, ya realizaban tareas de limpieza o tareas sencillas dentro del taller. Y estos aprendices en general no reciben paga, sobre todo cuando son niños, trabajan por la casa, la comida y el adiestramiento. Y en la medida en que se van perfeccionando, lo que se van perfeccionando, porque algunos, volvé, en la medida que se van perfeccionando, eventualmente pueden recibir algún tipo de pago, pero en general, digamos, en los talleres artesanales se trabaja por, ¿cómo es? La casa y la comida, y como en una regulación familiar eventualmente les podían hacer un regalo, los podían, si se casaban, por ejemplo, lo que se llama habilitar, es decir, darles algo para que pudieran hacer sus propias cosas. Pero en general es un sistema absolutamente organizado dentro de la casa como una organización familiar. La característica entonces de la producción artesanal es que trabaja en piezas únicas, ¿sí? Es decir, ningún burgués se hubiera ido a comprar un zapato igual que el otro burgués, porque además, en sociedades tan pequeñas, justamente la posibilidad de demostrar el poder era teniendo lo que el otro no tenía, así como tenían, ¿se acuerdan que dijimos los palacios? Que aparecen estos palacios, que en parte son de los grandes nobles, pero también va a haber palacios de los comerciantes y de los más ricos burgueses también van a tener palacios. Entonces, pero también tenían que tener ropas muy ricas, digamos, los sombreros, los tocados, los zapatos, digamos. Efectivamente, por lo tanto, cada uno competía por lo que tenía más exclusivo, así como competían, también hablamos la clase pasada de Leonardo da Vinci, por quién mantenía a los artistas, por quién construía las catedrales, es decir, en esas sociedades tan pequeñas, la manera de mostrar el poder era mostrando la riqueza y la manera de mostrar la riqueza era mostrando bienes, ¿sí? O poder hacer cosas muy descomunales. Por lo tanto,
Cada pieza es una pieza única. Y es el artesano el que realiza esas piezas únicas con, digamos, la participación de las distintas jerarquías de trabajadores. En realidad, el artesano es un patrón que realiza también una parte de esa producción. Interviene, no es como nosotros estamos acostumbrados a una sociedad donde los patrones no intervienen en la producción. ¿Sí? Nadie vio a Blaquier trabajando en el ingenio, digamos. No ocurre. Entonces, estamos acostumbrados donde eso está separado. En el taller artesanal, el artesano participa no solo coordinando la producción, sino que interviene directamente en ella. Y produce una pieza única, es decir, la produce desde que, digamos, incluso parte eventualmente de procesamiento de la materia prima, si es un cuero, ¿no? Las curtiembres, etcétera, o las tintorerías con las telas, y hasta que se entrega. Es incluso el que vende la producción. No solo entonces es el que la realiza, sino además el que la comercializa. Por supuesto no es que tiene una tienda, sino que es el que el burgués va a su taller y él tiene que tener entonces un taller que pueda ser visitado por un noble, por un burgués, y que ahí le encargue su producción y ahí la entrega. ¿Está? ¿Se entiende el tipo de producción que es? Bueno, véanlo bien. Muy bien. Eso se corresponde entonces con una sociedad donde la mayor parte de la producción es producción de qué tipo. O sea, si esta producción, digo para que no digan pava, la producción artesanal es poca, muy lujosa y para pocos. La mayor cantidad de gente, ¿dónde está? ¿Dónde trabaja? En la agricultura, la mayor cantidad de la población está en el campo y todavía es una sociedad agraria. Digo esto porque la clase que viene ya van a leer Veo y Veo plantea esto con claridad. La sociedad de la modernidad que está cambiando es todavía una sociedad agraria. Es decir, que la producción artesanal urbana se corresponde con una sociedad agraria, donde la mayor parte de la gente trabaja en el campo. ¿Trabajan con máquinas? No. La tecnología de la época es básicamente la misma tecnología que había al finalizar el Imperio Romano. Los caballos, los bueyes, ¿no? Con el arado, y punto. No se conocen grandes adelantos. O sea que desde el punto de vista de la tecnología, es una tecnología rudimentaria. Lo más interesante de esta época es que aparecen las preguntas. Aparecen las preguntas, ya dijimos de este proceso, ¿se acuerdan que hablamos del proceso de secularización? ¿No? Este sistema de cosas, ¿por qué estaba explicado? Esto de que la gente trabajaba en el campo de manera rudimentaria, de sol a sol. ¿Dónde estaba eso dicho, que tenía que ser así? Que la gente, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es la Biblia. Entonces, es una sociedad todavía explicada y organizada por la religión. Y donde estas grandes personas también están explicadas por la Biblia, estos seres que están más por encima, ¿no? Fíjense que esta idea de que todavía nosotros tenemos, la gente elevada, importante, etcétera, también es una imagen religiosa, ¿no? Dios está en los cielos, ¿no? Estas grandes personas, a imagen y semejanza. Entonces, empieza el proceso de secularización y empieza la pregunta.
¿Por qué? Porque además esta es una sociedad que está sufriendo una enorme crisis de escasez. Por supuesto, la producción artesanal es muy poca. De todas maneras, cuando las ciudades se arruinan los comerciantes también y los artesanos. Pero es una sociedad, y esto es lo que aparece en Pla, que es una sociedad que ha sufrido una enorme crisis en donde las pestes y las guerras hacen bajar a la población, la cantidad de población, es decir, la cantidad de productores, la cantidad de trabajadores, y cuando baja la cantidad de trabajadores, se produce menos comida, la gente se muere de hambre, se enferma más y se muere más, por lo tanto son espirales, ¿sí? Las crisis, nosotros vamos a ver, esto recuérdenlo porque las crisis suelen ser así, se hacen espirales descendentes, es decir, ¿qué quiere decir? Empieza una enfermedad, sobre todo en esta época, por supuesto Europa es muy insalubre y las enfermedades, la enfermedad que marca más esta época, no es la única porque hay varias, pero que marca más esta época es la peste bubónica, ¿sí? Una peste traída justamente por los barcos que hacían el viaje a Asia, ¿no? Vienen las ratas de los barcos y infecta toda Europa. No es la única porque hay muchísima viruela, porque hay muchísima sífilis, ¿sí? Las enfermedades venéreas, por supuesto, no se conocían los remedios, por lo tanto eran, hacían estragos, no se conocía su cura. Entonces, hay una epidemia, cae la población, hay menos producción, la gente se va de las ciudades, qué sé yo, hay menos alimento, la gente está más desnutrida, hay menos producción, ¿se entiende? Y entonces se hacen lo que se llama espirales descendentes. Esta idea de las crisis como espirales descendentes son ideas interesantes para nosotros porque nosotros estamos en medio de una crisis actual, por supuesto no es igual a esta, pero es una crisis y también es una espiral descendente, ¿o no? ¿Sí? Se ve claramente esta idea de la espiral, lo vamos a ver una y otra vez, pero esto es método histórico. Poder usar algo que estamos aprendiendo para una época que tiene la ventaja de que como sabemos cómo termina, vemos todo el espiral. Nosotros ahora no vemos todo el espiral. Entonces podemos decir, no sé cómo va a terminar. Pero en realidad, cuando esto sirve, la historia no se repite, pero uno puede utilizar elementos teóricos, esto es un elemento teórico, porque dice, bueno, las crisis suelen tener esta dinámica, este movimiento, dinámica quiere decir movimiento en la física, damos una idea de la física, entonces suelen tener este movimiento, podemos usarlo para pensar esta crisis actual, es decir, una vez estallada la crisis, o yo tomo medidas se llaman anticíclicas, es decir, que vayan en contra de este movimiento, o este movimiento se profundiza. No sé si vieron el videíto que hicimos la otra vez con una compañera, no sé si lo vieron, se los puse. Justamente nosotros tenemos una manera de predecir en la historia porque podemos encontrar, digamos, formas teóricas que sean, digamos, concurrentes, que se puedan relacionar y entonces podemos predecir más o menos para dónde va a ir. Entonces, es importante porque las crisis, los espirales descendentes, una vez desatados, exigen cambios abruptos para cambiar no alcanza con una medida. Y esto lo vemos, no alcanzan, suben la tasa, tiran más dólares al mercado, ponen un crédito y la crisis sigue. Efectivamente, una vez que toma el espiral, toma ese movimiento, es como si fuéramos, como diríamos, como chancho en la bajada, ¿no? Como si fuéramos en bicicleta por una bajada y te
pegás contra una pared, si no, no parás. O sea, con el freno de la bicicleta no se frena. Entonces, esto es así, con una pared. O te estrellas, digamos, depende de la pared, o te destrozas, sería. O esa pared es de otro tipo, es una pared de construcción social, sería. Por ahora, nada indica que vamos a construir nada, todo parece que vamos al estrellamiento. Bien, ¿está? ¿Se entiende? Esta es la situación en Europa, entonces peste, guerra, hambre, más mortandad, peste, esta crisis entonces, este sistema no lo puede resolver. Y por lo tanto aparece en la sociedad, hay una crisis profunda en las ideas. Los filósofos, hay un poema interesante de esta época, de un filósofo y poeta que se llama Pico de la Mirándola, que dice, porque este cielo azul que todos vemos no es ni tan cielo ni tan azul. Lástima no sea verdad tanta belleza. Es decir, una época que se ha dado cuenta que el cielo no es cielo, que no hay nada que sea cielo, ¿no? Es decir, no existe. Simplemente capas de la atmósfera, digamos. Y por supuesto no es azul, ¿sí? Ni celeste. Entonces, claro, esto que pensábamos ya no es así, qué lástima, bueno, pero nos aparece la pregunta, ¿qué es este mundo? ¿Cómo tiene que estar organizado? ¿Y qué formas de producción se pueden desarrollar para solucionar estos problemas? Entonces, empieza a haber un estallido de preguntas y de respuestas, esto que decíamos la vez anterior, desde la medicina, desde la química, desde la óptica y también desde las formas artesanales de producción, mejorando los telares, etcétera, etcétera. ¿Está? En el medio de esto, y parte de estas preguntas y de estos intentos de solución, y efectivamente es como la gran conmoción que permite parar esta espiral descendente, es la expansión en el mundo. Entonces viene la expansión y entonces ya no importa que la población europea disminuya, digamos, y no importa tanto las enfermedades, porque la provisión de riqueza se va a emplear a escala mundial. Entonces, el escenario de la producción ya no va a ser solo el campo europeo, con poca gente desnutrida, hambriada y enferma, sino que va a ser el mundo en su conjunto, que es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Este reparto del mundo, etc. Bien, entonces, en esta expansión, lo que va a aparecer es la formación del mercado mundial. Y ojo, porque nosotros, ahí dice el último punto, que no están puestos por orden cronológico. La compañera había leído lo primero como si eso fuera lo primero, como es la primera clase, lo primero que vamos a ver. No, los temas de cada semana los vemos de conjunto, son la cantidad de problemas que tienen que fijarse en esa bibliografía. Entonces, creo que el último punto de todos esos temas es cómo son las relaciones de trabajo en Europa y en América, y en el resto del mundo. Entonces, esto es, tenemos que hacernos un esquema de cómo son las formas de producción. Estas son las europeas, pero en el resto del mundo lo que aparecen son ¿qué formas de trabajo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las formas de trabajo que aparecen en el mundo? ¿Cómo van a trabajar los trabajadores que no son los europeos? En forma tributaria, cooperativa. No, las formas tributarias y cooperativas trabajaban antes. Cuando llega la expansión y las invasiones y las conquistas, estos que trabajaban colaborativos, una parte muy importante es la esclavitud. ¿Sí? Y después otras formas, que la palabra es
compulsivas, si se acuerdan de Wolf. La palabra compulsión es una palabra muy interesante para nosotros porque nosotros vivimos en una sociedad muy compulsiva, ¿sí? Es decir, donde parece que hay fuerzas que son irrefrenables, ¿no? Nosotros tenemos una compulsión de mercado, de consumo muy grande, consumimos todo, ¿no? Consumo de drogas, consumo de alimentos, consumo de alcohol, consumo de relaciones, consumo de celulares, bueno, ¿no? Compulsión, esta idea de una fuerza irrefrenable. En el caso de las formas de trabajo que se conocen como compulsivas, es una fuerza, digamos, brutal, es una fuerza, una obligación de trabajo, distintas formas compulsivas, ¿sí? La esclavitud es una, la más extrema, porque le saca al sujeto su persona, digamos, se despersonaliza, pero hay otras formas compulsivas que ustedes conocen como la servidumbre, en donde las personas no pierden su familia, al contrario, trabajan con su familia, no son herramientas, son personas, etcétera, pero están obligados a trabajar. Por ejemplo, lo conocen la MITA, el Yanaconajo, la encomienda en América. Esas son formas compulsivas, formas de trabajo obligatorio, sin, por supuesto, remuneración, sin pago. Las formas compulsivas, por supuesto, la gente va a trabajar, nosotros, digamos, habría dos grandes impulsos a ir a trabajar. Una es para ganar dinero, ¿no? Por un salario, que eso lo vamos a ver después, y todas estas formas compulsivas que son sin salario, son obligación de trabajar. De alguna manera el trabajo artesanal tiene algo de trabajo compulsivo, porque esta mano de obra de los aprendices no gana un salario, no tiene remuneración, y en realidad tampoco en su origen, aunque no están presos en el taller, pero bueno, tampoco tienen mucho a dónde ir porque han quedado fuera de sus hogares, fuera de sus familias, fuera de sus campos, de sus lugares de producción, y por lo tanto tienen una obligación de cumplir con las tareas. Y por supuesto eso está acompañado por castigos físicos, por formas que se llaman de disciplinamiento, eso que ustedes no tienen, que en general son bastante poco disciplinados para cualquier cosa y que hacen lo que se les ocurre. Eso en estas sociedades no está, digamos, permitido, ¿no? El taller tiene formas importantes de disciplinamiento, sobre todo mucho castigo físico, sobre todo mucha pasar hambre, ¿no? Pero ¿cómo era la relación entre los artesanos y los patrones, ¿no? A diferencia de cómo era con los manufactureros? Lo que pasa es que el artesano, el maestro artesano es una persona bastante poderosa. No es tan rica como un gran comerciante que comercia marfil y seda de Asia, digamos, pero el patrón artesano no es un dependiente, tiene dependientes. No es, por supuesto, tiene, digamos, depende de que le compren los grandes comerciantes, los banqueros y los duques, ¿sí? Los poderosos de las ciudades. En relación con ellos no tiene una relación de igual a igual, sino que tiene una relación de servicio. Tiene que... Nosotros en general, como teoría histórica, clases altas, medias, bajas, no usamos, sino que las clases tienen los nombres de los que se ocupan. O sea, sí, los artesanos son de la clase de los artesanos y los comerciantes son de la clase de los comerciantes y los nobles que les compran son nobles, ¿sí? No, sí existen la clase social artesano, lo que son otras. En nuestra sociedad tampoco existe la clase alta, ¿sí? En nuestra sociedad, ¿cómo se llama lo que ustedes llaman clase alta? No, ricos hubo siempre. Las clases son históricas. Rico puede ser de muchas clases sociales. ¿Cómo se llaman? Oligarca es una forma de gobierno, que es la forma de gobierno de los ricos, sería. Pero
Los empresarios son parte, ser empresario es una ocupación, no una clase social, ¿sí? Bueno, déjenselo como pregunta, pero no usamos y no usen, y si los autores lo usan lo lamento, pero nosotros no usamos alto y bajo, porque alto y bajo es una forma de hablar prejuiciosa, ya que estamos en una sociedad tan sensible con los prejuicios, por supuesto alto y bajo es una forma prejuiciosa de hablar, vinculada además a hechos históricos. Los altos eran mejores alimentados, más ricos y por lo tanto eran altos, y los bajos, en general, eran los campesinos, todos estaban peores alimentados. Imagínense, en todas las sociedades campesinas, en general es muy impactante porque son los que producen el alimento, pero no los que comen. En general, las sociedades campesinas, todos los que están mal alimentadas. En China comían solo arroz, acá comían solo maíz. O sea, en general son sectores que están desnutridos, que son más bajos. Entonces además, los altos están más cerca de ¿quién? De Dios. ¿No? Esta idea, ¿no?, de sociedades jerárquicas, nosotros no hablamos de eso, hablamos con nombres científicos que son de su lugar en la producción, tampoco de su empleo. Pasa que en estas sociedades más antiguas no hay mucha diferencia, es decir, los comerciantes de comerciantes, artesanos, después están los nobles y los militares, digamos, los ejércitos y los campesinos, no hay más. En nuestras sociedades hay más empleos. Uno podría decir, están los empresarios, y después hay un montón de empleos. Si tuviéramos una clase por cada empleo, no podríamos hacer teoría. Entonces, son clases sociales, después los vamos a ver, pero lo dejamos como pregunta. Entonces, aparece el mercado mundial, las formas compulsivas de obligaciones de trabajo, la más compulsiva la esclavitud, digamos, porque se pierde la persona. Esto fuera de Europa, fuera de Europa, fuera de Europa, fuera de Europa, digo porque después va a aparecer en los parciales que los esclavos iban a trabajar a Europa. Fuera de Europa, fuera de Europa. Igualmente había esclavos. Hay limitadísimo. O sea, en realidad en la etapa medieval hay esclavos. Después, yo te diría que prácticamente no, incluso algunos africanos que aparecen como servidumbre en las casas europeas no son esclavos, son población africana que trabaja como servicio en las casas, pero no hay, en realidad se pierde la esclavitud en Europa en todo este proceso, no hay. Hasta la Edad Media hay, porque además están todos los esclavos, millones de esclavos de todas las guerras, ¿no? Los musulmanes esclavizan a los cristianos esclavizan a los musulmanes, con todas estas guerras había esclavos. Pero, digamos, en esta época desaparecen y hay población africana en Europa, pero no necesariamente, incluso va a haber, porque con esta expansión ultramarina, incluso va a haber población mestiza, o sea, que alguno de los empresarios tiene hijos, y entonces va a haber incluso una población mestiza en Europa, pero no van a ser esclavos, sí se pierde. Lo que sí va a haber en el este europeo son formas compulsivas en el campo, pero eso en el este europeo. En el oeste europeo se pierden, se van perdiendo estas formas compulsivas. Gente que trabaja en las ciudades es libre, tiene estas formas pseudofamiliares, pero digamos, no está atada a la tierra. Bien. Este mercado mundial que empieza a distribuir bienes procesados, o sea, el mercado mundial justamente lo que hace es comerciar, ¿estamos de acuerdo? Sí, no es mero comercio, no es un entrelazamiento de comercio y conquista. Ya vamos a ver la clase que viene, pero no es solo esta idea que nosotros tenemos, bueno, me pongo en un puestito en la feria y comercio, no es así, sino que es un entrelazamiento, ya dijimos, porque el principal comercio son los esclavos, así que es una mezcla entre comercio y conquista.
Pero, digamos, lo que el efecto que va a haber es que se amplía a escala mundial lo que se puede comerciar. Y por lo tanto, se tiene que ampliar de manera inmensa lo que se tiene que producir. ¿Cómo se hace eso inicialmente? Por supuesto, no con los talleres artesanales. Esto no sirve. ¿Cómo vamos a vender a la población africana los zapatos delicadísimos? Eso puede ser a un rey africano, efectivamente. Podía usar unos zapatos hechos por un artesano italiano. Pero, digamos, las masas de población africana que van a empezar a consumir bienes europeos, principalmente armas, pero no solo armas, hay que darles en gran cantidad. Y entonces esta producción se va a trasladar donde está la gente, que es donde. No, la gente no está en las ciudades. ¿Dónde está la gente? En el campo. Están en el campo. Entonces, justamente, como hay que producir en masa, se va a trasladar a donde están las ciudades. La gente, que es en el campo. ¿Qué característica tiene el trabajo del campo? Ustedes no tienen ni idea, que aunque no han visto, el campo es algo que anda por ahí. A ver, alguien que tenga una idea de qué característica tiene el trabajo del campo. ¿Yo puedo trabajar 8 horas por día de lunes a viernes en el campo? ¿Cómo es? Mi abuelo contaba que por el día, que no decía, para hacer nada, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana y hasta que no oscurecía seguía en el campo, con la teca, la llama. Exacto, pero no todo el año. O sea, es, como se dice, de sol a sol y almanaque sin feriado, decían sobre los trabajadores, pero muy estacional. Efectivamente, que vos tenés momentos de una intensidad tremenda de trabajo y después momentos donde prácticamente, efectivamente, siempre es duro, ¿no? Pero ponele, si vos tenés, una cosa es el momento en donde hay que esquilar o hay que marcar, y después el momento donde solo se ordeña, por ejemplo. Igual hay que levantarse a las 4 de la mañana, pero después es todo el día que no se ocupa. Esto, en esta época que se preguntaban cómo hacer para aumentar la producción, era una cosa clara. Si vos tenés una población que efectivamente no puede hacer otra cosa porque tiene que estar en el campo para estos momentos intensivos y además de ahí vive y de ahí come, pero tiene una cantidad de tiempo ocioso, entonces, perfecto, la hago trabajar. Entonces, se pasa a este tipo de taller, que es el taller domiciliario. Por favor, no se los pierdan, ¿sí? Porque ustedes van, como decía la compañera, del taller artesanal a la industria. No. La etapa de taller domiciliario es una etapa fundamental del inicio del capitalismo. O sea que empieza a haber un tipo de trabajo que ya no es este tipo de trabajo de los artesanos, porque se va al campo y se va a las casas de los campesinos. Y entonces, cada casa de campesino empieza a haber un telar por cada uno de los miembros de la familia. Y todo el mundo pasa a tejer. Este es el primer sistema de trabajo domiciliario que está en el campo. Entonces, es también la industria textil. No la industria, sino el trabajo textil. ¿Por qué? Porque requiere una tecnología sencilla que cada uno se podía hacer. Un telar, si bien es una cosa relativamente sofisticada, estos pueblos, por supuesto, tejían para sí mismos, ¿sí? No es que iban los pueblos, los sectores campesinos, si se lo conoce la compañera por el abuelo, no iban a comprar los pantalones, ¿no? Siempre estaba el telar. Exacto, pero eso porque ya tu abuelo seguramente compraba los pantalones, pero antes también se hacían los pantalones se hacían de picote, con chaqueta, o sea, la gente se vestía entera con la ropa que hacía en la casa. ¿Cuál es la diferencia?
que cuando me hacía la ropa para mí, para mi familia, había un telar. ¿Sí? Cuando se empieza a tejer para esta producción ampliada del mercado, cada miembro de la familia se va a construir su telar y va a empezar a tejer telas que van a tener algún tipo de estandarización, es decir, de fijación de qué tipo de tela. Ya no es que cada uno, como el artesano, va a decidir qué pieza va a hacer, sino que va a ser aquello que está demandando el mercado. Entonces, ¿cómo va a ser el circuito domiciliario? Van a estar enlazados por los comerciantes. El comerciante es el que se va a ocupar de acaparar la materia prima, que es lana. O sea, no es que a diferencia del abuelo de la compañera, que va a tejer con la lana de su oveja, estos no. Piensen que estamos hablando de mercado mundial, de gran producción, por lo tanto no es las 5 ovejas que puedo tener en mi casa, sino que es un comerciante que acapara un volumen de lana muy grande y que va distribuyéndolo domicilio por domicilio en el campo. Cuando al determinado tiempo vuelve a pasar y se lleva las piezas de tela, de lana, tejidas en cada domicilio, sí. ¿Y les pagaban por eso? Claro, sí, eso se paga. Es decir, efectivamente es una actividad más ligada, digamos, al comercio. Entonces, este comerciante paga el producto, no paga salario, ¿sí? O sea, estos trabajadores no dependen, no son empleados ni siervos, no tienen una relación con el comerciante, sino que la relación que tienen es que el comerciante les lleva la materia prima y se lleva los bienes terminados. Bien, a diferencia de la producción artesanal, esta producción, ¿cómo será? Si la hace la gente en el campo, sin control, en relación a la calidad. Y la van a hacer, imagínense cómo hacen ustedes, si nadie los obliga, y berreta, ¿sí? Como estudiar. Si nadie los obliga, y lo menos posible, ni tomo nota, ¿está? Así, efectivamente. No solo eso, sino que además, imagínense, es una actividad que hacen ellos de manera solos en sus casas. Con lo cual, ¿qué pasaría con la lana? No, además, que era eso seguro, porque es lana. Pero se achicaba. ¿Por qué se achicaba? Porque hay una parte que tejían para ellos. ¿Cómo podía un comerciante controlar cuánta tela? Por supuesto que si había llevado para hacer 200 piezas de lana y le daban 100 se iba a dar cuenta, pero si le daban 190 y se hacían 2 para ellos, era muy difícil, o si estiraban la lana, o si estiraban, ¿no?, el tejido, etcétera, etcétera, era imposible controlar qué se hacía con la materia prima que se llevaban, y por supuesto era imposible que las telas fueran iguales, porque cada uno que tejía de otra manera, más suelto, más grande, más... ¿sí? Entonces, además, era una población obviamente absolutamente descontrolada, no la podían controlar. No es que ellos podían decidir, bueno, yo paso tal día y la tela va a estar. ¿Sí? Como diciendo, bueno, hoy tenemos que estudiar esto y ustedes no están con las cosas que tenían que hacer. Bueno, así decía la gente. ¿Sí? Bien, por lo tanto, este trabajo domiciliario que va a pasar a ser la manera principal en el cual se va a abastecer este mercado mundial, es un sistema que tiene muchos problemas, para los comerciantes sobre todo. Igual funciona durante todo un sistema, es más o menos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Desde el punto de vista de la tecnología,
no cambia demasiado, es una tecnología ya conocida, son los telares que ya había en las casas, con la gente con sus prácticas. Lo que cambia es la organización en el domiciliario, es la organización del trabajo. Pasa del campo a la ciudad, pasa de una forma jerárquica muy cerrada como es el taller artesanal a la forma, bueno, por supuesto que en los hogares también hay jerarquía, ¿no? El padre tenía más poder que los otros, pero digamos, desde el punto de vista social es más homogénea, homogénea quiere decir que es parejo, que es igual, que no tiene discontinuidades, es el mismo sector social que trabaja de manera cooperativa en las casas y es en todo caso aprovechado ese trabajo por el comerciante. Por supuesto estaban en condiciones de una gran opresión por parte del comerciante, porque los comerciantes por supuesto les pagaban lo mínimo de lo mínimo. Tengan en cuenta además que era un tiempo que ellos tenían muerto, por lo tanto, si no hacían eso, no tenían otra cosa para hacer, por lo tanto estaban dispuestos a trabajar por muy poco dinero, porque todo era algo más, no es que tenían otra cosa para hacer, sino que era eso. Bien. Igual seguían existiendo los talleres artesanales. Sí, en realidad los talleres artesanales existen hasta hoy, ¿sí? Cuando vos decís una gran casa de un modisto, es un taller artesanal. Lo único que tenés es que la gente cobra, sería la diferencia, ya no es por la casa y la comida. Vos decís, bueno, estas casas de los grandes artesanos que hacen piezas únicas siguen hasta hoy. No es la manera principal, ¿no? Es muy, muy marginal, pero no es que todas estas siguen, todas siguen. Esta del taller domiciliario es, algunos lo conocerán, ¿no? En todos los barrios hay talleres domiciliarios, ¿no? Ahora, ¿no? Las mujeres que cosen a domicilio. De hecho, por ejemplo, es una cosa que se expande en la Argentina de manera muy fuerte, las que cosen, ¿no? En la etapa del peronismo, ¿no? Donde el peronismo reparte máquinas de coser y las mujeres, porque las mujeres que no eran obreras no producían dinero, entonces logran, ¿no? Ya en la época del peronismo, esto 1940, logran que puedan llevar ingresos a la casa sin salir de la casa, entonces por todos lados, ¿no? Pero todavía hoy hay toda una industria de confección que se hace en las casas, no es domiciliario, es tal cual. Bien. Desde el punto de vista, entonces, tecnológico, no cambiaba la tecnología, sino la organización de la producción. Esto tiene, digamos, un correlato político que ya dijimos, que es la monarquía absoluta. Vamos a ver mejor otra vez, lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a ver mejor la clase que viene porque está muy vinculada a la expansión. Esta alianza de los reyes con las burguesías, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Que genera entonces estas enormes fortunas y que tienen que ver con el mercado mundial y esta forma productiva. Bien, hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII el mercado mundial ha seguido creciendo y esta forma productiva, que además está centralizada en los textiles y ha pasado también relativamente a algunas producciones de metal, pero sobre todo de utensilios, ¿no? No se puede hacer una fundición en una casa, pero sí el trabajo con ciertos metales blandos, etcétera, de producción de ollas, de producciones hogareñas, pero básicamente es la industria textil. Entonces, la demanda del mercado mundial sigue en expansión, Europa tiene una cantidad de oportunidades mediante la conquista, digamos, venderles obligatoriamente, hasta tal punto, para que tengamos en cuenta de que esta idea del comercio
como comercio voluntario, intercambio, no es así, que, por ejemplo, en el siglo XVIII en América, el corregidor, que era la autoridad del pueblo de indios, obligaba a los indios a comprar una gran cantidad de telas, de cuchillos, de bienes que venían de Europa, los precisaran o no y a precios exorbitantes. Gran parte de eso está vinculado con estas rebeliones que ustedes habrán escuchado nombrar de Tupac Amaru, Tupac Katari, con los corregimientos y un sistema llamado de repartimiento, es decir, este pueblo tiene que comprar esto y esto. Entonces, ¿para qué eso? Porque justamente las comunidades indígenas eran comunidades muy productivas, que producían mucha riqueza, entonces lograban todo el tiempo pagar el tributo que tenían que pagar obligatoriamente, pero además generaban riqueza para sí. Entonces, como esto, por supuesto, el sistema colonial, para que voy a tener una colonia, si no me llevo todo lo que se puede, entonces cada vez que las poblaciones indígenas lograban acumular una riqueza, que había que ver cómo sacárselas. Entonces, el repartimiento, que era la obligación de adquirir bienes que la propia comunidad producía, a comprar una tela berreta producida en un taller domiciliario, cuando todos los pueblos indígenas tejían esas cosas hermosas que conocemos, con lo cual no las podían usar, porque además, esto ya lo dijimos también en la clase pasada, en general la ropa para la población indígena es un elemento identitario. No es lo mismo el poncho que usa un poblador de un pueblo que de otro. Por lo tanto, si te tenía que poner una tela europea, eso no lo podían usar, digamos, porque iba en contra de sus propios hábitos de vestimenta y sus propios sistema de signos, ¿sí? Ustedes que son de comunicación, por supuesto la ropa, está claro que la ropa es un sistema de signos, ¿no? Es una comunicación muy fuerte. Si yo me viniera ahora en shortcito y con el escote hasta acá, ¿sí? Estaría comunicando otra cosa, ¿no? O cualquiera de ustedes no vendría a estudiar, ¿sí? Vendría a otra cosa. Entonces, por supuesto que si yo viniera toda de lentejuelas, también estaría comunicando otra cosa, ¿sí? La ropa es un sistema de comunicación poderosísimo. Para las poblaciones indígenas más todavía, porque nosotros nos vestimos igual. Si ustedes se van a Japón, la gente está vestida como nosotros, y se van a Estados Unidos, está vestida como nosotros, la gente se viste toda igual ahora, ¿no? En esta etapa capitalista. Pero las poblaciones en las etapas anteriores no, porque además de donde uno era muy importante. Entonces había que mostrar ya desde lejos, de cuando se llegaba, por el sombrero, por el poncho, de dónde, ahí está viniendo uno, ¿no? De tal lugar, ¿está? Entonces eso, imagínense, obligados a comprar estas telas que no les servían para nada, o cuchillos que no eran los que se adaptaban a sus necesidades, etc., ¿no? Y a precios, obviamente, el que quería el corregidor. Entonces, ese mercado mundial no alcanzaba entonces con el taller domiciliario. Y frente a esta pregunta, ¿no? Es una etapa que se pregunta y que resuelve problemas. A ver si ustedes empiezan a preguntar, a resolver los problemas, encuentra otra manera de resolver los dos problemas principales que tenía el taller domiciliario. Era del desorden, de no poder ordenar la producción, y el que se robaban parte de, se robaba, es una manera de decir, se apropiaban de una parte del material. Entonces, pasa a esta etapa de la manufactura. Esta etapa se la olvidan siempre, y es muy importante porque es el antecesor de la industria en una etapa donde no hay máquinas. Manufactura quiere decir hacer con la mano. Manufactura es una producción que se hace a mano. Pero que se hace en un establecimiento que ya es un establecimiento colectivo, ya no es la casa de los campesinos, es donde está la gente, es decir, ¿en dónde? ¿En dónde? En el campo, ¿sí? Sigue yendo a donde está la gente. En las ciudades hay muy poca gente, ¿sí? Las ciudades son todas muy pequeñas. Está la gente rica, los comerciantes, y hay siempre
un número flotante de soldado, mendigo, qué sé yo, pero son de todas maneras muy pequeños. La gente está en el campo, entonces los talleres de manufactura van a estar en el campo. ¿Sí? Pero ya se parece, digamos, una fábrica en el sentido de que van a estar ubicados en un lugar, van a ser establecimientos grandes, o sea, no son los hogares, no grandes, donde va a haber un conjunto grande de trabajadores y va a empezar a ver lo que es más propio de la industria, que es la división del trabajo. Es decir, un nuevo cambio fundamental en la organización del trabajo, ¿sí?, que es la división del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cada trabajador o grupo de trabajadores va a ser un pedazo del proceso de trabajo y ya no la pieza entera. Hasta el trabajo domiciliario, tanto el trabajo artesanal como el trabajo domiciliario, hacen la pieza entera. Es decir, desde que se empieza a lo que termine, la entregan terminada. La diferencia es que con nuestra sociedad es que nosotros vivimos una sociedad de división del trabajo, es decir, donde se supone que cada uno hace una operación simple. Una operación. Después va a ser más porque con la fábrica después se va a inventar la línea de producción, ya vamos a ver después. Pero digamos, en principio lo que va a ocurrir es que se va a hacer una producción simple. Uno de los pasos de esa producción. Y no la pieza entera. La consecuencia principal de la división del trabajo es lo que se llama alienación. La palabra alienación, alien, ¿le suena a Alien? ¿No vieron las películas? Hay una que se llama no sé cuánto versus Alien, ¿no? Los Alien, ¿quiénes son los Alien? Depredador versus Alien hay una. Hay muchas Alien, hay Alien 1, 2, 3, unas películas buenísimas. Los Alien quiere decir afuera. La alienación es alguien que está afuera de sí, es decir, que ha perdido el control de su trabajo. Ya no puede decidir si la pieza es más perfecta. Ustedes habrán conocido a la compañera, seguro su abuelo debe estar muy orgulloso de su trabajo, ¿no? No, pero estaban orgullosos, ¿no? Hablaban de sus trabajos. Claro. Entonces, pero además de hacerlo bien, ¿no? Esa era su vida. Y lo más importante era hacerlo bien. Porque además iba como su firma, no es que lo firmaban, pero digamos, si es la tela de tal artesano, el ganado de tal o la construcción de fulanito, o sea, tenían nombre y apellido. Entonces, ser el mejor. Era como valor social, cómo se destacaban las personas en esa época, era, bueno, había que ser el mejor, no para ganar necesariamente más, sino por el valor que tenía la producción que uno hacía, ¿no? Ser el mejor. Esto que en esta sociedad tan igual, tan separada, no tienen este valor de ser el mejor, por eso se preocupan bastante poco. En general en casi nada, porque es difícil ponerle la firma a algo. También, efectivamente, se nota poco. Lo que pasa es que uno debería hacer cosas por el valor de uno, pero bueno, efectivamente es poco valorado. Yo creo que efectivamente ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad donde el trabajo no tiene mucho que ver con ser el mejor, sino que tiene que ver con el sobrino de quién, el hijo de quién. Entonces yo entiendo que tienen poco estímulo para ser los mejores, pero la verdad que tendrían que tener cierto estímulo personal, ya que vivimos en una sociedad donde no se puede hacer mucho, por lo menos sepamos mucho, tengamos muchas ideas, conozcamos mucho, seamos muy buenos en lo que hacemos, pero bueno. Pero tiene que ver esta idea del estímulo que genera ponerle la firma a algo. Esta es la tela de fulanito. Vos querés el mejor poncho de Rinconada, tenés que ir con tal tejedora, ¿sí? Bueno, eso se pierde.
porque ya no es el poncho, ¿sí? Este poncho es como los ponchos industriales que se ven, ¿quién lo hizo? Son todos iguales. Esto todavía no es industrial porque se hace a mano, pero cada uno va a hacer una pieza. Y por lo tanto se pierde, el trabajador pierde el control de su trabajo. Y eso, aunque a ustedes no les parezca, porque no hay mucha conciencia en esta sociedad de eso, es un enorme trauma porque pierde el sentido del trabajo. Es decir, está bien, nosotros hoy trabajamos para ganar el sueldo. Ustedes imagínense si, en el caso de los profesores universitarios, famosos no nos vamos a hacer, nadie le importa lo que hacemos, a ustedes menos, somos buenos, somos malos, les importa lo mismo. Entonces, el trabajo se vuelve, digamos, mecánico, ¿no? Entonces siempre la misma clase, con la misma cosa, ¿no? Todo igual, se pierde el control del trabajo y la importancia que tiene ese trabajo. A mí me pagan lo mismo. Yo gano lo mismo. Si les doy las clases, les doy lo más las clases, a mí me pagan lo mismo. ¿Sí? Entonces, se vuelve un trabajo mecánico donde no tiene compromiso personal y eso genera, bueno, en gran parte enfermedades mentales, ¿no? O sea, la alienación tiene dos acepciones. En esta misma época el alienado es el loco, ¿sí? Y el alienado es el obrero. ¿Sí? Hay una serie ahora que se llama Alienist, que es sobre los psiquiatras en el siglo XIX, ¿no? Y efectivamente aparecen patologías, enfermedades mentales nuevas que tienen que ver con esto, con estar separado del sentido del trabajo, porque efectivamente para los humanos la recompensa económica no suele ser un bien, por supuesto que es indispensable, pero no alcanza para la vida. O sea, esto lo sabrán todo, poder comer y comprarse las cosas, el mero consumo tampoco hace la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, trabajar por dinero y no para tener una obra, para destacarse en lo que uno hace, en general suele ser una cosa, digamos, que genera enfermedad porque no es suficiente, ¿sí? Que genera una enorme insatisfacción. Bien, esto empieza en esta época. División del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se hace una operación sencilla. ¿Qué quiere decir? Que uno va a poner el hilo, el otro lo va a cortar, el otro va a hacer esta parte al telar, el otro va a hacer la terminación, ¿sí? Y se pierde, ya ni se ve cuál es el producto terminado. Bien. Entonces, es una organización que supera, porque ahí va a estar el comerciante, ya va a estar controlando, por supuesto nadie se puede llevar nada, porque lo revisan cuando se va, digamos, no se puede llevar la materia prima, y va a poder controlar lo que está haciendo cada uno para uniformar la producción. Se resuelve ese problema. En un establecimiento rural, sí. Parece que sea como la película de Sufragista. ¿Cuál? Las sufragistas tienen que ver, sufragistas no es, bueno, hay obreras, sí, tenés razón, sí es. Eso ya es urbano, ¿no? Son lavanderas, ¿no? Planchadoras. Son talleres ya no rurales, sino en las ciudades. Pero tienen efectivamente, como decían, bueno, una vez instaurada esta organización, se mantiene en producciones que no pueden ser mecanizadas, ¿sí? Siempre hay tipos de producción que no admiten la mecanización. Entonces todavía hasta hoy, efectivamente, en procesos que no pueden ser mecanizados, están este tipo de talleres. Bien. Finalmente, digamos, la demanda del mercado mundial es tan masiva que va a ser un poderoso estímulo. O sea, es toda una época, y esto es muy interesante porque si bien los inventos son fortuitos, es decir, una persona se le ocurrió
mirando cómo se hacen las cosas. Ay, les dije que hay una película linda sobre un ingeniero danés que en Netflix que se llama Peter el Afortunado. Que es interesante porque es alguien que está pensando también esto de los inventos. Si bien es una cosa fortuita, o sea, a mí se me ocurrió una cosa de cómo hacer, es en una época donde hay miles de personas pensando cómo resolver estos problemas, efectivamente en algún momento aparece la solución. Es decir, que la revolución industrial es una revolución social, no es un cambio tecnológico y no es un hecho fortuito. O sea, no es mera casualidad. Por supuesto que sea este tipo que se le ocurrió la Mula o la Jenny, sí es casual. Bueno, el tipo se puso, lo pensó, pero es por un lado un clima de ideas, ¿no? Ya es una época de conocimiento, un cambio ideológico importante. Vamos a poner ya otro esquema, porque si no nos va a quedar todo el esquema de 3 siglos en el mismo lugar. ¿Sí? Desde el punto de vista ideológico es una época de experimentación. Imagínense lo importante de este cambio. ¿Se acuerdan? Nosotros dejamos una sociedad a donde el que inventaba y el que investigaba, etcétera, se los quemaba. ¿Se acuerdan que dijimos, no? En el siglo XVI. En el siglo XVIII es un campo de enorme experimentación, de todo, de todo, de cómo se resuelven una cantidad de problemas sociales, ¿sí? De experimentación, por medio de experimento. No por medio, porque uno dice, bueno, ¿y qué otra manera podría ir? Podría haber sido solo por la razón, una etapa de metafísica, como es sobre todo la época, y ustedes lo habrán estudiado en filosofía, de Grecia y de Roma, digamos, una época donde se conocía el mundo por la reflexión, ¿sí? Pensando, básicamente, no experimentando. En cambio, el siglo XVIII es un desarrollo enorme de las ciencias experimentales. Entre esos experimentos, entonces, empieza a haber todo un conocimiento de los manejos de la energía, en particular de la energía de vapor. Y entonces se pasa cambia la época, es un abismo entre una época y otra, ¿no? Desde la época, desde el siglo XVIII para atrás, todo se había hecho lo que tracción a sangre, digamos, con la energía de las personas y de los animales. Y a partir de acá todo va a ser con energías que no van a ser animales, digamos, sino que van a ser de algún tipo de fuerza de la naturaleza, ya sea el vapor, que es una energía generada con algún tipo de combustión. Primero el carbón, principalmente, y eso después rápidamente va a pasar a otros combustibles, a los derivados del petróleo, pero primero y a la electricidad. Pero esa va a ser la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial, entonces, es una revolución social, basada en el cambio tecnológico. Es una revolución tecnológica única en la humanidad, porque parte la historia de la humanidad en dos. De ahí para atrás, todo tracción a sangre. De ahí algo había de fuerza de la naturaleza porque había molinos de viento y molinos de agua. Pero muy secundario. Todo era tracción a sangre. A partir de ahí va a ser a partir de bienes de la naturaleza que además van a estar transformados. El vapor no es como el viento que está en la naturaleza, ¿sí? Sino que tiene que estar transformado, tiene que hacer explosión, ¿sí? Tiene que hacer, o el propio vapor, hay que quemarlo para que genere entonces el impulso. Es muy importante porque a partir de ahí a todo se le va a poner energía, o a todo lo que se pueda. En esa época, como dice la compañera de sufragistas, todavía no le habían podido hacer el lavarropas, ¿no? Entonces todavía en plena época de las fábricas las mujeres lavaban a mano. En general, el cambio tecnológico acompaña las necesidades, entonces, por algo, no es casual que la energía aplicada a las tareas hogareñas sea una cosa muy moderna, mucho más tardía. ¿Por qué? Porque
la mano de obra femenina es una mano de obra no remunerada. Entonces, ¿para qué iba a pensar cómo hacer un lavarropas si la señora lavaba a mano? Entonces va a ser de una etapa bien tardía, esto que nosotros conocemos hoy como electrodomésticos, que efectivamente es la tecnología aplicada a la resolución de los trabajos hogareños. Primero que se usa menos, o sea, hay disponible una cantidad de tecnología, incluso hoy hay robots para hacer la limpieza, no creo que ninguno de ustedes tenga, ¿no? Pero están en otras sociedades bastante generalizadas, ¿no? Hay robots que limpian, que no son ni siquiera demasiado caros, ahora hay máquinas que planchan y doblan la ropa, digamos, hay una cantidad de desarrollos tecnológicos que todavía no son generalizadamente usados. ¿Por qué? Porque el trabajo femenino todavía es un trabajo gratuito. Entonces es interesante para nosotros ver esta relación entre la tecnología y la aplicación. No quiere decir que no esté inventado, ya está inventado. Lo que pasa es que no se generaliza porque la sociedad asigna esos recursos a ahorrar fuerza de trabajo donde le resulta más cara, ¿no? Por eso siempre las tareas hogareñas... La monarquía absoluta continuaba. ¿Cómo? Todavía estaba la monarquía absoluta. No, ya en el siglo XVIII, efectivamente, ahora vamos a eso. Entonces, una etapa de experimentación donde se aplica la energía, donde se puede, efectivamente, todavía en el siglo XVIII es muy centrado, ustedes lo dijeron, en la industria textil. Son, por supuesto, fábricas. Las fábricas se trasladan a las ciudades. ¿Por qué las fábricas se trasladan a las ciudades? Por dos cosas. Primero, porque la gente ya se había trasladado a las ciudades. ¿Por qué se había trasladado a las ciudades? Porque la producción agraria ha sufrido también, no solo la producción de bienes manufacturados, sino que la producción agraria también sufre grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque hay que alimentar un mercado mundial y porque estos trabajadores que antes trabajaban en sus domicilios, ya cuando pasa la manufactura ya dejan la producción agraria, por lo tanto algo tienen que comer. Pero además, pues, si tengo que producir tanta lana, tengo que tener muchas ovejas. Ahí justamente es un proceso que se da en Inglaterra en el siglo XVI, en donde hay incluso hasta piezas de teatro, de filosofía, donde dice un mundo de ovejas, porque efectivamente para tener tanta lana había que producir una cantidad de lanas muy grandes y eso va a hacer que una cantidad de tierras que antes se dedicaban a producir alimentos se dediquen exclusivamente a la producción de lana. Ustedes saben que además la oveja es un animal tremendamente destructor, es decir, la oveja lo que come lo arranca de raíz, por lo tanto donde hay ovejas no puede haber producción agrícola, no puede haber producción de alimentos. Entonces, si todo está ocupado por la oveja, la reina de la oveja, eso ocurre, por ejemplo, tanto en Inglaterra como en España, ¿no? Donde todas las otras producciones se destruyen y van a pasar a tener solo ovejas. Entonces, la producción agraria también cambia porque se empieza a especializar. Entonces, los lugares que hacen ovejas y otros lugares que hacen trigo, ¿no? Por eso Europa del Este, con esta mano, de Europa Oriental, con esta mano de obra compulsiva, se va a dedicar sobre todo a hacer trigo para vender a las poblaciones que se empiezan a abandonar la producción agraria. Entonces, esta enorme cantidad de población que es expulsada de los campos para poner las ovejas, va a las ciudades. Entonces, ahora la población va a estar en las ciudades. Entonces, puedo poner estas fábricas en las ciudades. ¿Por qué además en las ciudades? Porque en general las ciudades eran las que estaban al lado de los puertos. Y como esta producción es para comerciar, y el comercio en esa época se hace sobre todo por río y por mar, entonces, ¿dónde están los puertos? En las ciudades. Y entonces ahí se va la gente y ahí se ponen las fábricas. Entonces, no solo cambia con la fábrica la manera de producir, sino que cambia absolutamente todo. Por eso tiene ese punto, tienen que resolver esta pregunta de la fábrica como un organizador de toda la sociedad.
porque a pesar de que no todos van a estar en la fábrica, sino siempre una proporción de la población, que siempre es relativamente menor, a pesar de que son las mayorías, pero digamos en relación a todas las otras ocupaciones urbanas, que van a ser muchas, porque hay que trabajar en los servicios, va a haber que trabajar en las cloacas, va a haber que trabajar en la iluminación, todavía todo eso se hace con fuerza de las personas, desde sacar la caca de las calles hasta encender los faroles, ¿no? Después ya rápidamente con la energía y todo eso va a empezar a haber pero a electricidad, etcétera. Pero mientras son a combustible hay que encender farol por farol. Entonces, frente a esto de los servicios, es una porción de la población la que iba a ir a las fábricas, pero toda la sociedad toma la forma de la fábrica. En particular, un elemento que tiene la fábrica, que es que para que haya división del trabajo, tiene que existir otra idea de tiempo. La fábrica transforma la idea de tiempo en toda la sociedad. Porque como dijimos antes, mientras estaba en el campo, el tiempo era, depende del trabajo o no. ¿Sí? Cuando es la época de trabajo, como dijo la compañera, desde antes de que salga el sol hasta en la noche, y sin feriado. ¿Sí? Y después el tiempo que no se trabaja, ¿no? Es un tiempo que tiene, digamos, otra dinámica. En cambio, es un tiempo de más muy discontinuo, marcado por las fiestas religiosas, ¿no? Si hay fiesta religiosa, por ahí una semana, ¿no? Que no se trabaja. ¿Y qué se hace? Se dedica a eso. Bueno, muy bien. Entonces, imagínense eso en la sociedad industrial, imposible. El tiempo es un tiempo pautado por el reloj. Si bien existían formas de medición del tiempo antes del siglo XVIII, este elemento de que hay relojes por todos lados, todos llevamos, ¿no? Después también los relojes pulsera, pero eso aparece después, pero digo, en donde en todos lados va a haber relojes, esto tiene que ver con la fábrica, porque la fábrica todo el mundo tiene que entrar a una hora y salir a otra hora. No puede ser de otra manera. Y esta situación como la que nosotros tenemos en las escuelas, en las universidades, que las cosas tienen a una hora, eso está vinculado con el adiestramiento para el trabajo fabril. Hoy hay muchas cosas que tienen ese sentido, que como hay menos fábricas, ya no tienen razón de ser y sin embargo siguen, porque han mantenido su propia inercia, toda la estructuración. Por ejemplo, esta estructuración de aula, esto tiene que ver con el trabajo de la fábrica. Así se trabaja en las fábricas, cada uno en su... No tiene que ver nada con el aprendizaje, ¿eh? Esto ya se sabe que no sirve para aprender, nunca se aprendió así antes de la fábrica, y después todos los estudios sobre educación ya se sabe que esa no es manera de aprender. Y sin embargo, siguen haciendo las aulas igual. Si ustedes miraran cualquier, ya desde el taller de la manufactura, tiene esta forma. O sea, cada persona solo con su trabajo, ¿no? Solo con su estudio. Por lo tanto, aparece una idea fuerte que es la idea de individuo. El trabajo agrario, por supuesto, es imposible hacerlo de un individuo, nadie podría hacer solo el trabajo agrario. Y el trabajo artesanal tampoco, ¿no? El trabajo artesanal son todos trabajos colectivos, donde la gente está cara a cara, donde acompaña el trabajo con canciones, con rituales, etc. El trabajo de la fábrica es de uno solo con la máquina, cada vez más, ¿no? Porque hoy puede ser solo con el ordenador en su casa, ¿no? Entonces esta idea de individuo aparece fuerte y va a tener una expresión política. Esta idea de la aparición del ciudadano, que vamos a dejar para otra clase, pero no. Es decir, una persona con derechos individuales, todos iguales, ciudadanos, ya dijimos, al principio son los hombres, las mujeres no son ciudadanas, son los hombres, pero son todos iguales. Todos iguales, todos pueden elegir y ser elegidos, tienen todos los mismos derechos individuales, en tanto individuo.
¿Sí? Es muy interesante cómo este proceso productivo que lleva a la individualidad y crea, fíjense que es una cosa como muy impactante, y como es toda la realidad que siempre es de grandes contrastes, la sociedad se vuelve más colectiva que nunca, porque en vez de ser el hogar o el taller o un pequeño lugar, pasa a ser establecimientos incluso de decenas de miles. O sea, en general, sobre todo en la primera época, no son tan grandes, son de algunos centenares, pero ustedes piensen que un frigorífico, por ejemplo, podía tener 12.000 trabajadores, o el ingenio, ¿no? También podía tener más de 10.000 trabajadores. O sea, la producción se colectiviza de una manera enorme, pero la imagen es uno solo con la máquina, ¿sí? O sea, la producción se hace mucho más enorme en masa de gente y sin embargo la imagen que uno tiene es que es uno solo con la máquina y por lo tanto esta idea de individuo que tampoco existía en la sociedad. O sea, para nosotros esto es parte del método histórico, es preguntarse siempre cuándo empezó. ¿Mm? Así como dijimos, bueno, no había religión hasta que hubo imperios, ¿sí? Y no había antes. No había individuos hasta que hubo fábrica. ¿Mm? Hasta que hubo, por lo menos no fábrica, por lo menos taller manufacturero. Esta idea de que uno haciendo su propio trabajo sin colaborar, a pesar de que es un trabajo muy colaborativo, pero no tiene la imagen de colaborar, sino que cada uno hace su tarea y se ocupa de su tarea y por lo tanto es un individuo pero es interesante esto, un individuo que es igual a todos los demás individuos como son los trabajadores de una fábrica, todos iguales, ¿sí? Sin jerarquía, sí. Creí que querías decirlo. Bueno, entonces, sí, a ver, dos cosas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos la historia es la única que tiene su objeto y su manera de estudio? Los conceptos son formas de estudiar. Entonces, efectivamente, ahí es cuando se descubre, efectivamente, entre el siglo XVIII y el principio del XIX, que lo que generaba riqueza es el trabajo. La plusvalía es el trabajo excedente. Entonces, el concepto de plusvalía se crea ahí. Y también la plusvalía, o sea, la realidad de la plusvalía aparece como plusvalía ahí. Lo que no aparece ahí, que es histórico y que aparece en realidad con la explotación, es el excedente. El excedente y la apropiación del excedente, que en realidad también lo puedes llamar plusvalía. Lo que pasa es que la plusvalía está muy asociada al concepto de plusvalía a el trabajo excedente de los obreros modernos. Entonces sí aparece tanto el concepto como la plusvalía. Pero ojo con las dos cosas, ¿no? Porque cuando vos preguntás por el concepto de plusvalía, estás preguntando por cómo se lo llama, ¿sí? Y cuando uno pregunta, ahí aparece la plusvalía, lo que estás preguntando es por la historia objeto, por la historia real. Ahí aparece esa forma de extracción de excedente. Sí, no es paralelo. O sea, puede existir algo que yo no lo llame de ninguna manera. El átomo, vos me dijiste, por ejemplo, ahí aparece el átomo. Eso es interesante porque esta idea de uno, de que hay una unidad mínima, también aparece en esta época. A pesar de que había aparecido en Grecia, después se pierde esta idea de que hay una unidad, un individuo mínimo que es el átomo. Ahora, vos me decís, ahí aparece el átomo y no. Hay átomos en toda la naturaleza, en todo el universo, ¿sí? ¿Aparece la idea de átomo? Sí, vuelve a aparecer, ¿sí? Ojo con esto de confundir cuando aparece el concepto de cuando aparecen los fenómenos en realidad, que pueden estar totalmente separados, porque una cosa es la historia y otra cosa son los conceptos con los que se le estudia, la historia, la economía, la sociedad. Entonces, así como digo, bueno, ahí aparece la idea de individuo. Individuos habían existido siempre, obviamente, personas individuales habían existido siempre. Pero esta idea de individuo además va a crear una forma de individuo, que es esta idea de un individuo como átomo de la sociedad. Y la sociedad
como sumatoria de individuos. Eso nunca se había pensado así. Esta idea de que la sociedad es una suma de los individuos con derechos iguales es una invención del siglo XVIII y es lo que conocemos como liberalismo. Ustedes siempre hablan neoliberalismo, ¿no? La verdad que medio confuso hablar de neoliberalismo, es un concepto que a mí no me parece demasiado. El liberalismo es esta idea de que la sociedad es la sumatoria de individuos, y ya dijimos que a pesar de que no es así, nadie pensaba que esos individuos podían ser mujeres. O sea, se piensa dice es universal, ¿no? La Declaración Universal, dice la Revolución Francesa, y la vamos a ver más adelante, es Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Universal hombre, del hombre y del ciudadano, no de las mujeres. Pero es muy interesante esta idea de que el universo son los hombres. Las mujeres serían como parte de... No solo las mujeres también trabajaban, también hicieron la Revolución Francesa, también pensaban, también escribían. Bueno, porque esto tiene que ver con lo que se llaman relaciones de género. Y es histórico. Nosotros acá, en general, la verdad que tendríamos que hacer más. Hacemos pocas lecturas de género en esta materia. Yo voy pasando los avisos, en todo caso. Pero, digamos, hay momentos, desde que las sociedades se vuelven de explotación, las mujeres van perdiendo su lugar en la sociedad, particularmente porque se convierten solo en productoras de herederos. Entonces, en la medida que son productoras de herederos, en vientres, digamos, vientres que deben ser solo de un solo hombre, etcétera, etcétera, van perdiendo lugares sociales. A pesar de que los ocupan, de hecho, siempre, no hay nada que se puede hacer sin las mujeres, por lo tanto las mujeres siempre están en las guerras, en la producción, en lo que quiera, siempre están las mujeres, pero como se las concibe solo como vientres productoras de herederos, por lo tanto no pueden decidir con quién lo tienen, cómo lo tienen, etc. Esto tiene en líneas generales para responder tu cosa. En esta etapa histórica, efectivamente, eso está muy potenciado. ¿Por qué? Porque las sociedades urbanas generarían muchos ámbitos de libertad para las mujeres. Entonces es muy interesante cómo en estos momentos donde los ámbitos urbanos y la propia producción y las fábricas genera condiciones para más libertad de las mujeres, entonces la ideología tiene que volver a aprisionarlas más. Entonces, la ideología del siglo XIX es una ideología extremadamente represora para las mujeres. Entonces, ¿cuál es la imagen de esa mujer del siglo XIX? El corsé. ¿No tiene esa idea del corsé? Las mujeres, ¿ustedes se imaginan lo que era estar 24 horas por día, la rica, la pobre, todo, con corsé? Con una cosa que te estiraban y ¿no? Nosotros que estamos tan ahora acostumbradas a la ropa, bueno, como los jeans, ¿no? Que tiene que ver con una cosa bastante represiva, pero ahora por suerte existen los elásticos. Bueno, esta idea del corsé, de la ropa hasta acá, de la virginidad al matrimonio, eso de la virginidad al matrimonio, si bien está en la Biblia, a nadie se le ocurría respetarla, es bien del siglo XIX. Y eso va a generar una serie de patologías, otra vez, ¿no? Es interesante cómo las formas sociales van generando nuevas patologías. En particular, un tipo de patología que ahora ya no se ve, pero que uno tiene en la cabeza de esta cosa de las mujeres que se desmayaban todo el tiempo. Vieron que ahora no nos desmayamos mucho, algunos se desmayó alguna vez, algunos se puede decir tiene alguna enfermedad particular, pero en general las mujeres hoy no nos desmayamos. Sin embargo, en el siglo XIX las heroínas, todo se desmayaban todo el tiempo, en parte porque no respiraban. Pero esta idea, además de el desmayo o la histeria, ustedes esta idea de no seas histérica, bueno, la histeria es una patología del siglo XIX, estudiada por la psiquiatría como una patología femenina, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de perder, de tener reacciones, digamos, desajustadas con la situación, pero que llegaban incluso a la parálisis, a la mudez. Es una patología típica de la represión sexual.
¿no? Que se vuelve mucho más importante en el siglo XIX que en las épocas anteriores. ¿Por qué? Justamente porque la vida urbana y la vida industrial y este desarrollo de las ciudades generaba ámbitos de mayor libertad para las mujeres. Entonces, desde el punto de vista de la educación y de la ideología, hay que, mucho más que la religión, porque esta es una época donde la religión ha pasado a un segundo plano. También cumple un rol disciplinadora, pero es mucho más la medicina, ¿no? Toda la idea de la medicina y la psiquiatría, todo eso va a disciplinar el rol de la mujer en una etapa muchísimo más represiva. En el mismo momento, como dice la compañera, en donde están las mujeres pidiendo los derechos del voto, ¿sí? Las sufragistas. Pero estos son momentos muy contradictorios, donde se puede tener más libertad, pero entonces la sociedad dice no, más libertad no, y muy, muy, muy represiva. Bien, y esta idea de individuo. Entonces, lo que decíamos es que las fábricas van a modelar la sociedad entera, porque además las viviendas de los obreros también se van a empezar a parecer a las fábricas. Hay un proceso de urbanización. Se llena de grandes ciudades con miles de habitantes, con todos los problemas de transporte, de salubridad que eso tenía, y de vivienda, ¿no? Entonces la gente también va a vivir, así como trabajaba cada uno en su máquina, va a vivir directamente en habitaciones donde son camas. Hoy otra vez vuelve a ser así, ¿no? Por ejemplo, en China, ¿no? La gente no tiene casas, ¿no? Tiene camas, ¿no? Es una cosa muy impactante, pero no tiene casas. No vive en casas, vive en lugares, en dormitorios. Y el ámbito de sociabilidad, de donde se desarrolla la vida, son las fábricas. Eso es así. Y de hecho, en esta época no era la fábrica, pero las casas también eran dormitorios, sí. Con respecto a eso, de la gente, cuando viene turista de esos países, y ahora me tocó conocer una chica y me pregunta dónde vivimos, y dice, ¿tenés casa propia? Claro. Americana, Claro. tiene esa idea de que tiene casa propia, no fijo acá. Claro, nosotros todavía, por suerte, muchos de nosotros todavía tenemos la idea de la casa, sobre todo en Jujuy, ¿no? Porque si vivís en Buenos Aires, ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí, yo ahora cada vez que voy y miro, ¿no? Todo el mundo uno arriba del otro, así vivía yo, ¿no? Departamento de 28 metros, ¿no? Un departamentito así, en un piso 13, ¿no? Y que escuchabas cuando el otro iba al baño, el vecino iba al baño. Eso estaba en el comedor de mi casa, estaba en el baño, entonces sentías cada vez que tirabas, estabas comiendo, ¿no? Bueno, uno vive así. Bueno, efectivamente, esto es propio de la sociedad industrial. Entonces, por supuesto, yo no era obrera de fábrica, era profesora, pero es muy importante que veamos que la fábrica va a organizar toda la sociedad como una fábrica. Y a todos los individuos los va a entrenar como si fueran a una fábrica. La educación primaria, toda la educación es una educación industrial. En el sentido de que te forman esto, ¿no? La idea de solo uno con su trabajo, con alguien de jerarquía que dice cómo son las cosas, más el respeto de los horarios, forma a todo el mundo como si fueran obreros de la fábrica. Y de hecho las oficinas funcionan como fábricas. Entonces toda la sociedad está disciplinada como si fuera una sociedad industrial, aún las que no lo son, como esta. Sí. Por supuesto, eso genera alienación. La fábrica, o sea, trae pegada a la alienación, la pérdida, la despersonalización, porque además el trabajo mecánico, el trabajo rutinario, etcétera, etcétera, una cosa que es propia de nuestra especie es la creación. O
Ya dijimos la creación, la trascendencia, la manera de tramitar las angustias de manera creativa, el arte, eso es lo propio de la especie. Por lo tanto, todo lo que sea estandarizado, unificado, sin identidad, lleva efectivamente a personas alienadas. Y entonces a todas estas patologías mentales de las cuales una general, ¿no? La neurosis, todos somos neuróticos, una general de toda la sociedad capitalista. Freud pensó que era de todas las sociedades, pero en realidad es de las sociedades capitalistas. Todos somos neuróticos. Ahora, más allá de esta locura más o menos común, más o menos habitual, porque estamos todos alienados, hay en sujetos más sensibles, eso estalla mucho más. Entonces, las patologías, en cada uno aparecen patologías más propias, digamos, pero cada polo tiene, por ejemplo, los suicidios infantiles y adolescentes tienen que ver con la alienación en Jujuy, todavía no tienen una gran explicación, pero ustedes saben que nosotros estamos en la provincia que tiene las peores estadísticas de suicidio infantil y adolescente, y esto tiene que ver con una forma de tramitar la alienación. Entonces, para nosotros, por ejemplo, entender que las patologías no son del orden de la naturaleza, sino que son sociales y que cada pueblo y cada sociedad genera una patología, esto también es método histórico. Y no debería haber un equipo de salud mental que no tuviera un historiador. Tendría que tenerlo, ¿sí? Para que puedan analizar cuáles son los cambios que se van operando a partir de los cambios en la sociedad. Bueno, muy bien. Pasamos a la semana próxima, que es, a ver quién me presta, ¿Sí me prestan? ¿Me prestan? Acordamos que todo el mundo se fija qué problema le plantea, se lo escribe grande y ve cómo lo responde con la bibliografía. Digo porque ahora sí que se terminó la diversión. Hasta ahora tuvimos bien poquito. Ahora empieza la lectura en serio. No, semana 4 es lo que hicimos ahora. Semana 5. Procesos coloniales, etapas, sí, cada uno se fija bien. Y veo, como ven, una cantidad de páginas mayor de lo que veníamos leyendo. Es complejo. Así que traigan todas las preguntas el martes acá. Porque si no saben en qué estamos, se van a perder. Empieza, digamos, la parte más sube y baja de la materia, más emocionante. Es muy lindo tema, es muy linda bibliografía, es muy complicada. Así que a ponerse a trabajar.